Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuaremos con la clase de farmacología. En la última clase pues terminamos de revisar lo que son las diferentes familias de antibióticos y sus principales indicaciones. Ahora toca el turno de revisar los antiulcerosos, fármacos que se utilizan pues para controlar patologías tales como la dispepsia, el reflujo gastroesofágico, el ERGE, ¿sí? Y otras patologías relacionadas con la formación de úlceras en el intestino delgado, principalmente en el duodeno y en el estómago, ¿sí? Van a ser varios grupos, pero pues vamos a verlos rápidamente, no son tan extensos como los grupos de antibióticos. Entonces vamos a procurar irles dejando de cada uno ejemplos. Tenemos primeramente lo que son los antagonistas de los receptores H2. H2 es histamina 2. Cuando vimos los antihistamínicos, revisamos ahí los antagonistas H1, los que bloquean los receptores H1 de la histamina. Estos pues son los del H2. Recuerden que solamente hay dos tipos de receptores para la histamina, los 1 y los 2. Estos van a inhibir la secreción de ácido, bloqueando de forma selectiva, muy selectiva, los receptores de la histamina 2, ¿sí? Ejemplos de estos pues son la ranitidina, la famotidina, nisatidina y roxatidina, de los cuales pues el más usado, más conocido es la ranitidina. Estos pues se van a dar en una o dos tomas dependiendo de la dosis y van a tener una eficacia similar, ya sea de una o dos tomas. La cantidad de tomas pues la vamos a decidir en torno a la gravedad de nuestro paciente, del caso de nuestro paciente. Otro grupo de fármacos que en la actualidad han ido tomando mayor importancia que los inhibidores H2, que pues recientemente se realizó un estudio en el cual pues se consideraba que algunos inhibidores antagonistas H2 pues nos iban a generar algunos problemas gástricos, entre ellos ser a factor de riesgo para generar cáncer gástrico. De esto te determinó que se volvieran aún más importantes los inhibidores de la bomba de protones. La bomba de protones es un mecanismo que encontramos en las células gástricas a través del cual pues se va a generar el ácido gástrico. Entonces si lo inhibimos la creación de ácido gástrico, ¿sí? Esta bomba es mixta, ya que va a ayudar a mover tanto hidrogeniones para formar el ácido como el potasio. Estos también son pues un ejemplo de un grupo que pueden recordar a través de la fonética, de cómo suenan, como por ejemplo es el esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol y rabeprazol, son los prazoles, ¿sí? Y los anteriores, los H2, son las tidinas, como la ranitidina, famotidina o simetidina. De estos, los más comunes pues van a ser, los más usados es el omeprazol y el pantoprazol, ¿sí? Aunque en realidad pues se dan a dosis más o menos parecidas, tienen más o menos el mismo efecto, la misma vida media, lo cual pues nos hace poder usar indistintamente cualquiera de los fármacos de este grupo. ¿Sí? Los efectos adversos, a diferencia de los H2, tienden a ser un poco más leves y más raros. Veríamos algunos efectos secundarios, principalmente en pacientes que han utilizado durante muy largo plazo, aunque estos inhibidores de la bomba de protones están diseñados para ser utilizados durante largos periodos de tiempo. Ahora, dentro de algunas de las contraindicaciones de estos dos fármacos que pues mencionamos en un principio porque son los más comunes en el tratamiento de las dispepsias o del ERGE, por ejemplo, que son la piedra angular, resulta que son de categoría B, ¿sí? Ambos, tanto los antihistamínicos H2 como los inhibidores de bomba de protones, no se dan en ningún tipo de... son B y C, el omeprazol también es un inhibidor de bomba de protones, no se utilizan en embarazadas, a menos que pues valoremos que el riesgo-beneficio va a ser mayor el beneficio que el riesgo, ¿sí? La roxatidina, pues al ser un fármaco relativamente reciente, no está categorizado para su uso en embarazadas. En madres lactantes, los antihistamínicos H2, o sea, como la ranitidina o la famotidina, pasan fácilmente a la leche materna, por tanto no se deben de administrar
en estas pacientes, a menos que su uso se considere imprescindible, o sea, que la paciente esté sufriendo ya alguna patología gástrica. Y en niños no se recomiendan más que pues, solamente la cimetidina y la ranitidina, y en estudios recientes pues solamente la ranitidina, aunque pues han sido sustituidos, como les digo, por los efectos que se han descubierto a largo plazo por otro tipo de fármacos para controlar ese tipo de patologías. Ahora, antes de continuar, pues hay que hacer un breve recordatorio anatómico de lo que son el sistema digestivo. Su principal función pues es degradar los alimentos que ingerimos a una estructura lo suficientemente simple como para que sea absorbida por las vellosidades del tubo digestivo y aprovechada para ser transportada a la sangre y distribuida por las diferentes partes del cuerpo. El sistema digestivo pues va a empezar desde la boca, se va a continuar a través del esófago, que es un tubo muscular que va a conectar boca con estómago. ¿Sí? Dentro de este apartado del sistema digestivo encontramos al hígado y la vesícula biliar, que funcionan como glándulas accesorias que pues van a aportar secreciones que ayudan a digerir con mayor facilidad todos los alimentos que ingerimos. También pues resulta que va a estar recubierto todo el intestino desde su salida del estómago hasta cerca ya del punto del recto, cubierto por mucosa. Esta mucosa va a servirnos para absorber diferentes nutrientes en diferentes cantidades, siendo por ejemplo el intestino delgado el que va a absorber mayor cantidad de nutrientes y glucosa, mientras que el grueso se dedica prácticamente a formar el bolo fecal y absorber agua o líquidos. ¿Sí? El colon se va a dividir en 3 porciones, que es un colon transverso, un colon ascendente y un colon descendente. Pero pues al final de cuentas las partes que más nos importan para ver este tema son el estómago y el duodeno. ¿Sí? Entonces vamos a ver estómago y duodeno. ¿Por qué? Porque son los dos puntos del sistema digestivo que pueden desarrollar úlceras. ¿Sí? Son úlceras porque se ha dañado la mucosa gástrica, ya sea por la acidez, por la secreción de catecolaminas, por estrés, por ingesta de químicos. Son varias causas que pueden provocarnos el daño a esta mucosa. Otra porción que también se puede dañar es la porción inferior del esófago, la que se encuentra por arriba del cardias, pero esto solamente es cierto en el caso de pacientes que tienen algún problema de reflujo gastroesofágico, lo cual nos genera posteriormente una enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERGE. Bueno, los antiácidos han sido utilizados durante mucho tiempo. Sí, son sustancias, los primeros han sido sustancias protectoras de la mucosa, principalmente sustancias alcalinas, por ejemplo la leche de magnesia o algunos componentes de la pepsina. Entonces son utilizados desde hace mucho tiempo. Han visto un gran cambio cuando se descubren los receptores H2 y posteriormente los inhibidores de la bomba de protones. Estos últimos han pasado a ser los más utilizados en esta categoría. Los H2 fueron descubiertos en el 70 y fueron ampliamente utilizados hasta el principios de los 90, luego disminuyó un tanto su utilización y fueron muy prescritos en el mundo. Mientras que por otro lado los inhibidores de la bomba de protones aparecieron a finales de la década de los 80 y actual pues son los más ampliamente descritos. Han desplazado a los inhibidores o antagonistas de los receptores H2, inclusive antes de que obtuviéramos estudios o evidencias de que tenían cierta participación en algunas patologías malignas. Y pues por último los antiulcerosos, o que son protectores de la mucosa, pues es imposible saber desde cuándo se utilizan. Sí, desde la leche de magnesia, los lácteos, el yogur, sustancias de ese tipo que se han utilizado para controlar la acidez desde mucho tiempo atrás. Ahora bien, todos los antiulcerosos los vamos a dividir en 4 grupos principalmente. Unos son los antiácidos, que se van a encargar de neutralizar el ácido del estómago. Otros son los antagonistas de los receptores H2, que ya mencioné cuál es su mecanismo de acción. Otros los inhibidores de la bomba de protones, que van a disminuir la secreción ácida. Y por último los protectores de la mucosa, que funcionan creando una especie de barrera artificial que imita el moco gástrico y protege hacia la mucosa de la agresión del ácido. En primer lugar pues tenemos a los
antiácidos que su función va a ser unirse al ácido clorhídrico, son principalmente bases débiles y lo neutralizan o aumentan su pH para disminuir la capacidad de hacer daño a la mucosa gástrica. Son utilizados en la dispepsia principalmente, que es un trastorno ácido péptico, ¿sí? Que hay una secreción inadecuada de este ácido y eso va a provocarnos daño a la mucosa y la consiguiente sintomatología. Algunos pues van en presentación efervescente, como por ejemplo lo que es el clásico sal de uvas o por ejemplo el Alka-Seltzer. Entonces estos forman agua y sal y van a disminuirnos rápidamente la acidez gástrica. Entonces pueden ser que se tomen de forma efervescente o su preparación se disuelva rápidamente al tener contacto con el jugo gástrico. Entonces reaccionan rápidamente prácticamente al contacto con el ácido. Y además tienen la ventaja de que generan o funcionan como procinéticos. Esto quiere decir que aceleran el vaciamiento gástrico, por tanto disminuyen el tiempo de estancia del ácido en el estómago. Ejemplos de estos antiácidos tenemos 4 sales en particular, que son el bicarbonato de sodio, el carbonato de calcio, el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio. Primeramente, el bicarbonato de sodio pues va a tener una reacción bastante rápida, ¿sí? Es prácticamente el contacto, ya que es una base, es un álcalis, ¿sí? Va a producir dióxido de carbono, lo cual puede provocar cierto grado de distensión gástrica y por consiguiente eruptos o eructos, que a su vez pues van a generar en el paciente una sensación de bienestar o de alivio transitorio. Si se usan de forma prolongada, pueden provocarnos alcalosis metabólica y a su vez retención de líquidos, porque también provocan la liberación o producción del cloruro de sodio o de la sal, básicamente, que va a servir para retener los líquidos. Otro grupo de fármacos es el hidróxido de magnesio, que tiene una reacción más lenta todavía que el bicarbonato de sodio en comparación. No va a generarnos el dióxido de carbono, por tanto no hay eruptos. Puede causar diarreas, ya que va a generar con la digestión sales de magnesio que van a provocarnos esta diarrea hiperosmolar. Y como residuos sí nos deja igual magnesio y agua, a diferencia del bicarbonato que nos deja agua, cloruro de sodio y dióxido de carbono. Ahora, el carbonato de calcio y el hidróxido de aluminio tienen en común que tienen interacciones farmacológicas con medicamentos tales como las fluoroquinolonas, el itraconazol, el hierro y las tetraciclinas, principalmente disminuyendo la capacidad de absorción de estos, ¿sí? Ahora, el carbonato cálcico es mucho más lento que ninguno de los otros 3 anteriores. Va a producir dióxido de carbono, por tanto sí nos puede generar eructos y a su vez también produce cloruro de calcio, lo cual nos puede generar una alcalosis metabólica igual que el bicarbonato de sodio. A dosis altas, si se da a dosis altas y si aparte el paciente tiene una dieta rica en calcio, o sea con muchos lácteos, puede provocarnos una hipercalcemia, insuficiencia renal, alcalosis metabólica o inclusive presencia de cálculos renales. Y por último nos queda el hidróxido de aluminio, que no nos va a producir gases por CO2, no nos genera alcalosis metabólica, pero puede producir estreñimiento y su uso no se recomienda de uso prolongado. Y existe en el mercado pues una preparación en la cual encontramos sales de hidróxido de magnesio e hidróxido de aluminio, que es la conocidísima leche de magnesia, ¿sí? Que combina estos dos fármacos. Desventajas: como la mayoría se aplican o en tabletas, suspensiones y demás, el paciente difícilmente se adapta de forma adecuada a la posología. Y como algunos tienen interacciones con algunos fármacos como antibióticos, pues se restringe su uso. Son útiles en la profilaxis, o sea, en la prevención. Entonces, pues las aplicaciones clínicas de estos fármacos que van a inhibir el ácido gástrico son principalmente en la úlcera péptica y en el reflujo esofágico, ¿sí? ¿Qué ventaja nos van a ofrecer en cada una de estas patologías? Primero, en la úlcera péptica van a promover la cicatrización, entonces se pueden utilizar en concomitancia con otros fármacos, como los inhibidores de la bomba de protones. Además, son bastante económicos. En cualquier farmacia, cualquier tienda puedes encontrar un frasco de Melox, unas tabletas Calcit, un sal de uvas, un Alka-Seltzer,
¿sí? Y son bastante accesibles y económicos. Su tasa de curación, o sea, de que nos sirvan para curar unas úlceras, son mucho más altas que los inhibidores de la histamina 2. En el reflujo gastroesofágico nos sirven como es auxiliar. Hay que agregar otros tratamientos como IVPs o procinéticos, pero nos ayudan porque van a incrementar la presión del esfínter esofágico, disminuyendo el reflujo. Y sí, entonces va a disminuir el reflujo del ácido y va a incrementar la depuración o va a aclaramiento esofágico. Las presentaciones, pues no es necesario que se las sepan, pero vamos a mencionarlas. En el caso del carbonato de sodio, el bicarbonato de sodio, perdón, viene en tabletas de 500 miligramos y se toma una tableta cada vez que se presenten los síntomas. Esto es debido a su rapidez de acción. ¿Sí? El bicarbonato de sodio puede venir también en suspensión de 100 mililitros. ¿Sí? Y se puede dar en 15 a 30 mililitros antes de las comidas, y en niños es utilizable también, igual de 5 a 10 mililitros antes de las comidas. El hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio vienen ambos en suspensiones, la presentación más típica, y algunos vienen en tabletas, ¿sí? Y muchas veces vienen combinados entre sí en la mayor parte de los casos, como es el caso del Melox, que viene combinado así. Entonces por hoy terminaríamos con esta clase. Mañana veremos otro grupo de fármacos antiulcerosos. Sí, estos no son muy complicados, su mecanismo es muy simple. Eso lo único que van a hacer es incrementar el pH del estómago para disminuir la agresividad del ácido. Entonces son sales que son alcalinas débiles. Entonces pueden ayudarnos a neutralizar un poco los ácidos.